Este video mostrará cómo determinar una probabilidad que involucra una variable aleatoria continua uniforme a mano y luego verifique el resultado usando desmos.com. Se nos da la variable aleatoria x tiene una distribución uniforme con un mínimo de 9 y un máximo de 19. Se nos pide que encontremos la probabilidad de que x sea mayor que 14 y menor que 16. Vamos a dejar que el mínimo sea igual a A, y el máximo igual a B. La distribución uniforme va a implicar una línea horizontal. Supongamos que es la línea gráfica aquí abajo. La densidad de probabilidad es igual a 1 dividido por la cantidad B menos A, que en nuestro caso es f de x es igual a 1, dividido por la cantidad 19 menos 9. Que nos da f de x es igual a 1,10. Entonces, si esta función es f de x es igual a 1,10, ahora sabemos para cualquier rectángulo formado usando esta línea horizontal en el eje x tiene una altura de 1,10. A continuación sabemos que el mínimo es 9, que está a la izquierda. Y el máximo es 19, que está a la derecha. Ahora, entonces el intervalo de 9 a 19 tiene una longitud de 19 menos 9 o 10 unidades, que debe tener sentido porque sabemos que el total área bajo la función de densidad de probabilidad de 9 a 19 debe ser igual a 1. Y mirando este rectángulo, observe cómo la base tiempos de la altura o 10 veces 1,10 es 1. Y ahora vamos a encontrar la probabilidad de que x es mayor que 14 y menos de 16. 14 está aquí. 16 está aquí. La probabilidad de que x sea mayor que 14, y menor que 16 es igual al área bajo el función de densidad de probabilidad de 14 a 16, esta área aquí. Y ya que tenemos un rectángulo, podemos encontrar el área usando el fórmula, base tiempos altura. Por lo tanto, el área es igual a la probabilidad de que x sea mayor que 14, y menor que 16 que es igual a la altura de tiempos base. Porque tenemos una distribución uniforme. Entonces, en este caso, la base es igual a 16 menos 14. Y la altura siempre es igual a 1,10. Que nos da 2,10 o 1,5. Pero esta pregunta sí quiere la respuesta como un decimal. 1,5 es igual a 0,2. Pero también verifiquemos este resultado graficando esta distribución usando Desmos. Una vez que vayamos a Desmos, haga clic en Calculadora Gráfica. En la celda 1, haga clic en Mostrar teclado, haga clic en Funciones. Haga clic en Distribuciones, haga clic en el botón Opción de distribución uniforme. A continuación ingresamos la coma mínima, el máximo, el min es 9, el máximo es 19, cierre el teclado Desmos. Haga clic en el botón de ajuste de zoom que es la lupa. Tenemos un gráfico de la aquí a la derecha. Para encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 14 y menos de 16, haga clic en Encontrar probabilidad acumulada, introduzca un min de 14, un máximo de 16. Cierre el teclado Desmos. Podemos ver que obtenemos 0,2. En cuanto a la gráfica, también tienen un gráfico para el rectángulo donde el área del rectángulo representa la probabilidad de que x sea mayor que 14 y menos de 16. Espero que haya encontrado esto útil.